Buenos días a todos, compañeras y compañeros. El día de hoy asumo esta tribuna para exponer la presente iniciativa que sin premeditarlo coincide con nuestra festividad mexicana del Día de Muertos. Su fin es proteger el patrimonio cultural de los guanajuatenses respecto de los restos humanos áridos, es decir, las momias, que se encuentran en los municipios de Guanajuato y Celaya. Lo anterior bajo la siguiente exposición de motivos. Uno de los grandes temas del derecho administrativo es el patrimonio del Estado. El patrimonio implica una relación de dominio, de propiedad, constituyendo una capacidad de disposición que se compone de recursos materiales, económicos, humanos, derechos y bienes inmateriales. A su vez, los bienes estatales son clasificados en la legislación como bienes de dominio privado y bienes de dominio público del Estado. Los de dominio privado pertenecen al mismo régimen normativo que los bienes de los particulares, y los de dominio público, su objeto es ser destinados a un fin o uso público, sobre los cuales la administración los destina a ese determinado fin, mediante el ejercicio de competencias predeterminadas por el ordenamiento jurídico. Su destino debe orientarse a satisfacer el interés general y son protegidos por las características de ser imprescriptibles, inembargables e inalienables. En virtud de que la presente iniciativa impacta en los bienes que conforman el patrimonio de los municipios, es importante referir que la Ley Orgánica para el Estado de Guanajuato establece un capítulo tercero de los bienes de dominio público y del dominio privado de los municipios, el cual se adiciona con 4 artículos. En él se establecen las características de los bienes de dominio público, su clasificación, los bienes de uso común, aquellos que se destinan al servicio público. Los bienes de dominio privado, su destino y los procedimientos que permiten su enajenación o disposición privada. Respecto de las momias de Celaya, su reglamentación municipal es nula, y de las momias de Guanajuato, la reglamentación municipal los ha considerado como bienes con un fin cultural. Así se señala que si como producto de una exhumación llegara a aparecer un cuerpo momificado, el mismo pasará a formar parte del patrimonio cultural del municipio de Guanajuato, y que estos bienes son de utilidad pública, mismos que no podrán ser destruidos, remozados, modificados o restaurados sin previa autorización del ayuntamiento, sin que se amplíe en más términos la protección de los referidos bienes. De ahí la necesidad de la reforma legislativa que se propone. De esta manera, la propuesta busca la preservación, difusión y máxima protección de las momias, en aras de garantizar, por un lado, el crecimiento del patrimonio municipal y, por otro lado, el derecho de acceso a la cultura de los guanajuatenses. El nuevo paradigma de los derechos humanos en el Estado mexicano ha dado un giro de 180 grados que no tiene comparación a otras épocas. Conforme a la Constitución Federal, el derecho de acceso a la cultura desprende diversas aristas, entre ellas la protección del patrimonio cultural. En ese tenor, el Estado mexicano ha adoptado desde 1984 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, misma que señala que los Estados partes deberán adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar este patrimonio. De lo anterior, y en concordancia con el mandato constitucional del artículo 1 de la Constitución Federal, se establece la obligación de este poder legislativo de adoptar medidas legislativas que se encaminen a la protección
del patrimonio cultural de los guanajuatenses. En el caso concreto, sobre las momias de Guanajuato, que son bienes que sí forman parte del patrimonio municipal, son de utilidad e interés público, por lo que no se impide que las leyes estatales permitan implementar su protección. Indudablemente que esta iniciativa no incide en competencias municipales, pues los municipios que cuenten con restos humanos áridos habrán de seguir ejerciendo su derecho de propiedad sobre ellos. De esta manera, su objetivo es realizar una adecuada protección al patrimonio cultural de los municipios, que les permita aumentar sus recursos financieros y por otro lado, a los ciudadanos guanajuatenses garantizar su derecho de acceso a la cultura, dando certeza de que estos bienes culturales habrán de ser conservados y protegidos. También es importante referir que la propuesta implementa la creación de un registro de los restos humanos áridos, siendo este de suma importancia para el cuidado y protección del patrimonio que estos representan. En el mismo sentido, dado el riesgo que se genera al trasladar, exhibir en diverso lugar al de origen a las momias, deberá recabarse la opinión de las autoridades competentes en la materia de protección al patrimonio cultural, como una acción que permita tener un amplio panorama de los pros, contras y acciones que los municipios deben de tomar con la finalidad de no menoscabar tan valioso patrimonio con el que cuentan. Asimismo, dado que la exhibición de los restos humanos áridos se ha convertido en una acción económica importante en los ayuntamientos, que no solo generan ingresos a sus arcas municipales, sino que a la par la ciudadanía se beneficia en su actividad económica y productiva. Cualquier acción económica que pretendan realizar los municipios para obtener o aumentar sus ingresos deberá pasar a consulta de la ciudadanía. Ello con la finalidad de que la voz e intereses de la ciudadanía se tomen en cuenta al momento de la toma de decisiones dentro del cabildo. Con lo anterior, se fortalece el sistema democrático de toma de decisiones, se transparentan las acciones que respecto del patrimonio de los municipios se pretenden implementar y se contribuye a la legitimación de los ayuntamientos sobre la forma en que ejerce el gobierno de un municipio. Por último, es preciso recalcar que las opiniones de las autoridades competentes en materia cultural, así como las consultas ciudadanas que prevé la propuesta legislativa, no serán vinculantes para los municipios. Ello para evitar trastocar competencias exclusivas de estos y respetar sus principios, tales como la libre disposición de su hacienda y patrimonio. Es cuanto.